Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos, son las 8:27 y saludamos a nuestro invitado, al asambleísta electo por ADN, Esteban Torres. Y bueno, ya se está hablando de lo que será la nueva Asamblea Nacional. El oficialismo va sumando los apoyos directos de grupos como el Partido Social Cristiano, los independientes. Y bueno, vamos a ver qué pasa porque ya faltan solo 2 semanas para que se posesione esta nueva asamblea y los diálogos y acuerdos para llegar a la primera sesión con una mayoría que permite elegir al menos presidente y vicepresidente siguen. ¿Cómo estamos para este nuevo periodo, Esteban? ¿Será que ADN ya consigue los votos para al menos llevarse la presidencia de la asamblea? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias también, saludos a ustedes y las personas que nos escuchan. En eso estamos contra reloj para tener todo listo en la sesión inaugural del 14 de mayo, esperando que haya una mayoría consolidada, que dé gobernabilidad, que se adhiera a la votación sin precedentes de los ecuatorianos en las últimas elecciones y que permita que la Asamblea, que es un ente bastante complicado ya en sí, marche de buena manera y conforme a lo que esperan los ecuatorianos. Bueno, importante, por allí se habla en los pasillos de la Asamblea que ya estarían sumándose unas 78 voluntades más o menos. ¿Usted podría confirmar ese número? Sí, el número cierto realmente se va a ver el 14, porque hay diálogos con muchos legisladores, algunos se quieren sumar, algunos quieren ser parte formal de la bancada, otros quieren apoyar incondicionalmente, pero desde fuera de la bancada, es decir, manteniendo su afiliación a los partidos por los que llegaron. En fin, yo creo que se va a saber con más tranquilidad y detalle el próximo 14 de mayo. Ahora, hablando de quién podría presidir el legislativo, Esteban, también se habla de un nombre que es la legisladora electa Anabela Asín, que además es madre del presidente Noboa. ¿Cómo vemos esa posibilidad? Bueno, no hay nada definido todavía, se sigue conversando, se siguen evaluando escenarios. Eh, es un nombre que suena a mucho gusto dentro de la propia bancada, pero esto va a pasar por una decisión que ojalá se conozca en los próximos días para estructurar, como digo, esa mayoría. No hay nada definido realmente, al menos de nuestra parte, ¿no? Entiendo que por el lado del correísmo han postulado ya a Viviana Veloz como candidata a la presidencia de la Asamblea nuevamente y bueno, vamos a ver cómo llegamos al 14. Bueno, estamos pendientes de lo que será esa primera sesión. Ahora, hablando ya de lo que será el trabajo de la Asamblea, ¿cuál es la agenda sobre la cual la nueva bancada de ADN entrará en esta Asamblea? Bueno, primero hay que estructurar la Asamblea, ¿no? ¿No? Es tan importante estructurar la Asamblea como tener un plan sobre el cual se vaya a trabajar. En ese sentido, luego de la estructuración, en donde esperamos como gobierno retener o tener el control de las comisiones más importantes para el plan de gobierno, por Ujú. supuesto de la presidencia y también, se evaluará una agenda que primero recoja lo que está en marcha. No es que todo lo que está en marcha no sirve, muchas cosas sirven, quizás tienen que ser condensadas, tienen que ser aceleradas, quizás otras tienen que ser archivadas también. Hay que sistematizar el trabajo en la Asamblea. Hay demasiadas iniciativas de ley dispersas, hay demasiadas contradicciones legislativas y muchos cuerpos, especialmente en temas penales. Todo eso hay que ir condensando y por eso ayuda a una mayoría bien encaminada, bien dirigida, profesional, seria. Y por supuesto, las grandes causas del legislativo son las grandes causas de los ecuatorianos y también las que lidera el gobierno. Tendremos que pensar en materia de seguridad, cómo ayudar a la gestión que está haciendo este rato en seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, qué más hace falta, cómo evitamos que la justicia se convierta en el lugar en el cual salen libres las personas que fueron debidamente detenidas en operativos por policías y por militares. En el tema económico, hay que sumarse a estos esfuerzos de
quitar trabas y permitir más inversión extranjera, más inversión local. Tenemos de este rato altísimos depósitos en el sistema bancario ecuatoriano, pero sin los incentivos debidos, esa plata se queda en el banco y no se transforma en préstamos, en deuda positiva como hipotecarios o más cosas. Eso no está faltando. Y también en materia energética, yo creo que es otra de las grandes aristas del trabajo legislativo, ahondar todo lo que haga falta para que haya más inversiones del sector energético, sabiendo las vicisitudes que hemos vivido estos 2 años entre sequías terribles, inundaciones terribles, para estar preparados en cada escenario, ¿no? Muy importante. Ahora, más allá de la asamblea, también hablemos de algo que está en el debate, porque el presidente Noboa ha mencionado su idea de convocar una asamblea constituyente. Esto ha generado un debate, muchas voces a favor, muchas voces en contra. En todo caso, convocar una constituyente puede parecer seductor en tiempos de crisis, pero además sí hay que tomar en cuenta que implica un riesgo, ¿no? De quien la impulsa no necesariamente es quien controla este proceso. Allí hay varios temas bueno, se podrían cambiar de la Constitución. El presidente ha mencionado que podría ser una constituyente express. ¿Qué se conoce de esto, Esteban? ¿Qué nos podría comentar? Yo creo que hay un consenso a nivel nacional e incluso a nivel político de la gran mayoría de sectores políticos de que hay que hacer reformas. Yo creo que ese es el punto de partida en el cual estamos todos. Es decir, podemos mejorar el texto constitucional, podemos hacerlo. Estamos hablando de una constitución de cero, no. Yo le escuchaba al presidente con mucha cautela y él ha dicho, hay que hacer reformas puntuales, hay que aprovechar lo que se tenga que hacer dentro del mismo texto jurídico. Yo creo que ese es el gran consenso nacional. Por ejemplo, reformas a la estructura del Estado, reformas a ciertos artículos que no permiten inversiones en sectores estratégicos, en fin. Ahora, la vía y los tiempos serán, yo creo, debidamente determinados por el presidente de la República. Él además es el proponente de esto. No nos olvidemos que de su iniciativa saldría una eventual propuesta de reforma, así que yo creo que en eso él sabrá discernir los tiempos y la vía, ¿no? Que es lo que se discute en este momento. Claro, porque también hay temas que se pueden cambiar, no necesariamente hay que llamar a una constituyente, ¿no? Entonces, habría que ver cómo están las cosas también en la Asamblea para hacer esos cambios que se requieren. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido una piedra en el zapato, yo creo, en estos últimos años y que no ha sido motivo de orgullo. Esteban, ¿cuál es su criterio, por ejemplo, respecto a esto, al CPCCS? Sí, hay, mira, hay muchas alternativas. Eso es lo que se debe estudiar debidamente en los tiempos que tiene que hacerlo, pero según varias sentencias de la Corte, ese tipo de reformas constitucionales se los pueden hacer vía asamblea, ¿no? Claro. Lo único que no se podría modificar vía asamblea sería quizás temas de derechos fundamentales, en donde necesariamente tiene que existir una asamblea constituyente concebida como tal. Así que sí, vías hay, formas hay. Yo creo que el presidente tendrá la suficiente sapiencia de ver los tiempos, de ver la forma, de ver la vía y de ver lo más adecuado para los ecuatorianos, entendiendo la necesidad de hacer reformas estructurales importantes, acompañándolas desde el trabajo que haga la Asamblea y aprovechando también este momento histórico de respaldo popular que, como digo, tiene que manejarse con cautela, midiendo los tiempos y decidiendo bien las cosas. Esteban, ¿usted en lo personal cree que esa sería la vía, lo mejor para nuestro país, convocar una asamblea constituyente, o cree que por el contrario se debe hacer reformas más conservadoras a través de la Asamblea Nacional? Mire, hay muchos caminos, como le digo, o sea, y muchos de ellos están regulados por las propias sentencias de la Corte Constitucional. Este rato no tengo yo una conclusión definitiva para decirle, esta es la vía. Creo que hay muchas opciones, hay que irlas explorando. No nos olvidemos que algunas requieren también procesos electorales nuevos y ya tenemos un proceso electoral que se viene en 2 años con las seccionales. Así que yo no tengo por el momento una conclusión como abogado. Lo único, por eso partí la respuesta con esa aseveración, hay un consenso en que hay que hacer transformaciones y reformas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo van las cosas. Muy importante, amigos, son las 8:36. Dialogamos con Esteban Torres, asambleísta electo por ADN, hablando de lo que será la nueva Asamblea Nacional. ¿Usted cree que la composición de esta nueva Asamblea podría, por ejemplo, contribuir a la gobernabilidad para evitar, por ejemplo, que los ministros sean censurados o destituidos? ¿Cómo ve, qué expectativas tiene respecto a la gobernabilidad que pueda tener el presidente Nova en este periodo?
Bueno, definitivamente los ecuatorianos han votado por una asamblea con dos grupos hegemónicos. Eso hace que sean bastante complicadas conseguir dos terceras partes. Por ende, la censura de un ministro es altamente improbable, salvo, por supuesto, que exista un acuerdo entre las grandes fuerzas de que alguien se tiene que ir. En fin, esa es la decisión de los ecuatorianos, hay que saberla manejar. Hoy estamos hablando de construir una mayoría de 77 voluntades, ojalá un poco más, pero si usted ve los números, hay escenarios que se hacen bastante improbables, ¿no? Uno de ellos son conseguir las dos terceras partes, al menos en temas tan políticos y fuertes. Pero ojalá podamos tener dos terceras partes, por ejemplo, para ciertas reformas estructurales, grandes consensos. Yo hago un llamado incluso a los compañeros del correísmo a pasar la página de las elecciones. Veo que muchos están ya concentrados en lo que es el día de mañana, otros siguen todavía con ese discurso un poquito patético ya del fraude y otras cosas, pero yo creo que si vemos a futuro podemos conseguir grandes consensos. Bueno, estaremos muy expectantes de lo que será la primera sesión de la Asamblea Nacional este 24 de mayo. Gracias a Esteban Torres por acompañarnos y por aceptar esta entrevista. Gracias.